Muy bienvenidos a un nuevo ciclo de Conclusión TV. En esta ocasión trajimos a un invitado de super lujo. Tenemos con nosotros a José Nathanson, periodista de larga data, escritor, director de uno de los diarios más prestigiosos del mundo, podría decirse, de Le Monde Diplomatique de aquí, de Argentina, y politólogo. Así es. Bienvenido, José. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, es una buena ocasión esta, 4 años después de aquel libro ¿Por qué? En el cual vos te permitiste, digamos, un análisis muy interesante sobre el triunfo del macrismo. Y también sobre esta definición que hiciste, que es una nueva derecha, a la que calificaste de democrática. Sí. 4 años después, ¿seguís teniendo esa misma visión? ¿Es una nueva derecha? ¿Y cuánto de democrática tuvo esta gestión? Bueno, a ver, es controvertido el tema, yo sé que genera pasiones intensas, digamos. No, yo creo que la definición se sostiene en la medida en que es un gobierno que llegó al poder de manera democrática, ganó elecciones, después fue revalidado en las elecciones del 2017 de manera muy apabullante, digamos, ganó muy bien en muchos lugares del país. Y si, como creo que todos queremos, entrega el poder el 10 de diciembre de este año, va a haber sido un gobierno que complete un periodo democrático de gobierno, obviamente con muchos o algunos o ciertos problemas en la alteración del Estado de Derecho, digamos, esto me parece que está claro, y que también hay que señalarlo, hay detenciones arbitrarias, hay un abuso de la prisión preventiva por parte sobre todo de la justicia federal, hay un abuso de la prisión preventiva. ¿Hasta qué punto el gobierno es el artífice de esto, es cómplice de esto, es beneficiario de esto? Ahí ya me cuesta dilucidarlo, creo que es un problema, pero creo que a grandes rasgos, yo siempre digo, y lo trabajaba ahí en el libro, y yo decía, bueno, uno puede tener 20.000 definiciones de democracia, ahora en algún momento uno tiene que decir, bueno, hasta acá esta línea, este país dejó de ser democrático, este sistema dejó de ser democrático, y se convirtió en otra cosa, en una dictadura. Yo creo que esa línea el macrismo no la pasó, no la cruzó. Yo veo más una continuidad democrática desde el 83 hasta ahora, que decir, bueno, hubo algo hasta el 2015, se interrumpió hasta el 2019 y ahora empezar a ver otro algo desde el punto de vista de la democracia. Lo cual no quiere decir que no sea un gobierno que produjo un cataclismo social, una crisis económica, que aumentó la pobreza, todo lo que ya sabemos, el desempleo, etcétera. Eso no estoy haciendo una valoración socioeconómica sobre la gestión de ese gobierno, que fue pésima desde cualquier punto de vista. Desde el punto de vista de tu pregunta, que era el carácter democrático del gobierno, yo no encuentro otra manera de definirlo que no sea esa. Bien. José, y en esta misma pregunta, cuando hablamos de nueva derecha, ¿cuál es la referencia? ¿Por qué nueva derecha? Después de haber visto, digamos, determinadas... Sí. No, yo lo que quise decir ahí es que era una derecha que estaba marcando diferencias con la dictadura, con la derecha, con las dos experiencias de reforma neoliberal que habíamos tenido, que era la dictadura y el menemismo, digamos, ¿no? En el sentido de la dictadura, bueno, claramente porque es un gobierno democrático, y Martín Hedón no era el ministro de Economía de un gobierno democrático, sino de un dictador asesino, digamos. Eso por un lado, y por otro lado, porque también creo que venía marcando algunas diferencias con el menemismo, que tenían que ver básicamente con el hecho de que el macrismo llegó al gobierno en un contexto de normalidad y no de emergencia, como el de Menem, y que eso hizo que sobre todo al principio, tuviera una política menos drástica que el menemismo, de reforma neoliberal. Y además por una cuestión básica, que es que el menemismo ya había privatizado las empresas, ya había desregulado la economía, ya la había abierto, había hecho una serie de cosas. El kirchnerismo revirtió algunas de esas reformas, pero no las revirtió todas. Entonces, había algunas tareas neoliberales que ya estaban hechas en la Argentina, que el macrismo no tenía que hacer. Por eso decía que era otra derecha. Bien, está claro. Hace un tiempito, cuando el Frente de Todos hizo el cierre de campaña aquí en Rosario, escribiste una muy interesante nota que anda dando vueltas por internet sobre la aparición de Alberto Fernández en la escena actual del peronismo, no como un elemento nuevo, porque lo era, ya era parte de la escena, pero cómo esta reaparición modifica el panorama. Me gustaría si pudieras desplayarte un poquito sobre ese análisis, que es muy interesante. Bueno, ahí yo escribí 3 notas en página después de que se conociera la candidatura de Alberto, y a las 3 le puse el mismo título, el The End of the Grieta. Lo puse en inglés para molestar un poco, pero es el final de la grieta. Yo dije ya en la primera que de todas las hipótesis posibles que se manejaban acerca de la decisión de Cristina de bajarse la candidatura a presidente y designarlo a Alberto, la que más me interesaba, la que me parecía más
más adecuada, más descriptiva, era la idea de que era una hipótesis de ponerle final a la grieta. La grieta en el sentido de una minoría, dos minorías, una minoría kirchnerista y una minoría anti-kirchnerista, que no llegan a construir una mayoría, no llegan al 50-55%, o llegan de manera muy episódica durante un ratito, pero que tienen el poder suficiente para gobernar la Argentina, ¿no? Como hizo el kirchnerismo, el cristinismo, y como hizo el macrismo. Y que Cristina, creo yo, muy sagazmente y muy inteligentemente y con mucha responsabilidad, dijo, con lo que yo tengo, con lo que yo expreso no alcanza, necesitamos algo más amplio, necesitamos la unidad del peronismo. Y si yo estoy al frente, esa unidad no se puede producir, porque la mera presencia de Cristina genera una división, tanto a nivel del electorado como de los dirigentes, que hubiera hecho que hubiera una candidatura de masa, que la tercera opción, que Alternativa Federal, lo que fuera. Entonces Cristina se corrió y dijo, bueno, Alberto. Y cuando dijo Alberto se produjo la unidad del peronismo. Yo creo que la hipótesis es la hipótesis de ponerle fin a esto que llamamos la grieta, digamos, ¿no? Es lo que yo decía en esa nota. Bien. ¿Cómo ves la figura de Alberto Fernández? Bueno, la veo bien en principio, que yo hay que ver todavía. En esta línea de ponerle fin a la grieta, ¿no? No, creo que es el hombre que por lo menos pareciera ser el hombre adecuado para este momento de la Argentina, digamos. ¿Por qué él? Bueno, porque me parece que es, por un lado, un tipo que tiene una capacidad de articulación política, que conoce a los actores políticos, a los intendentes, a los gobernadores, a los sindicatos, a los empresarios, que fue muy crítico del kirchnerismo durante mucho tiempo, entonces nadie le puede decir que fue un chupamedias. Claro. No es eso, Alberto. Al contrario, él se fue del kirchnerismo, se fue a la nada, planteando que estaba en desacuerdo con un montón de cosas que venía haciendo el kirchnerismo. Después estuvo en ese desierto del no kirchnerismo un montón de años, estuvo con Massa, con Randazzo. Y después volvió con la idea de que había que unir al peronismo, digamos. Y bueno, Cristina dijo, él es el hombre para... Y a mí me parece que pareciera ser el hombre más adecuado, por lo menos hasta ahora. Veremos cómo gobierna, veremos cómo le va, pero pareciera ser una buena elección de Cristina. José, bueno, ayer estuvo en España, dio algunas definiciones que tienen que ver con Lula, con su visión de la política latinoamericana. ¿Cómo ves vos el entorno? ¿Es probable que haya un nuevo giro, digamos, hacia el progresismo, o Latinoamérica sigue virando a la derecha? No, yo creo que está dividida América Latina. Yo creo que va a estar dividida, Sudamérica sobre todo. Que vamos a tener gobiernos de derecha en Brasil y en Chile, probablemente en Uruguay en octubre, y que sobre todo si se confirma y Alberto Fernández gana, vamos a tener un gobierno progresista o nacional popular, populista, como cada uno lo quiera llamar, en Argentina, que probablemente va a poder hablar mejor con Bolivia y probablemente va a poder ayudar mejor a Venezuela, digamos, a que se destrabe eso. Entonces yo no creo ni que haya un giro a la izquierda rotundo, no lo veo en este momento como el que hubo en su momento, ni que haya una hegemonía de la derecha. Yo creo que vamos a tener una región más bien disputada. Bien. Y digamos, por lo menos es lo que siempre se dice, Brasil sería el socio más importante de Argentina en el Mercosur. ¿Cómo puede progresar esta relación, digamos, y va con a el tener gobierno? que progresar. No, aun cuando a uno no le gusta el presidente que eligieron los brasileros, es el presidente que eligieron los brasileros. Y va a haber que establecer algún tipo de convivencia, porque Argentina tiene una agenda importante con Brasil, está el Mercosur, está el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea pendiente, hay agenda de frontera, hay 50.000 temas que se cruzan con Brasil, de comercio, de un montón de cosas, y me parece que va a haber que generar algún tipo de entendimiento. Van a tener que convivir, como conviven los presidentes que tienen miradas diferentes. A mí Bolsonaro me parece un horror, por supuesto. Claro, y él ha sido bastante tajante, como que no hay ninguna... pero después se acomodan. Después cuando si Alberto se convierte en presidente, fíjate que Bolsonaro se lleva muy bien con Evo Morales, por ejemplo. Sí. ¿Es posible que el acuerdo con la Unión Europea se vuelva para atrás en relación? Más que eso puede ser que se estanque, que se congele, que no avance. Desde el lado de América, del Mercosur, y desde el lado de Europa. Me parece que Francia y Irlanda, sobre todo Francia, están esperando cualquier excusa para enterrarlo, porque no sienten que no les conviene, digamos. Y en relación a la Argentina, ¿cómo es de conveniente? Porque se ha dicho mucho en realidad... Son temas recontra complejos y técnicos. Los estudios de impacto que uno vio pareciera que perjudica a la industria y beneficia al agro, pero... además primero que no lo conocemos, además. Claro. Porque lo que se firmó es un borrador de un borrador. Entonces,
abrir el mercado europeo a los productos argentinos está fenómeno. Ahora, si este acuerdo en este momento, la verdad que no lo sé. Bien. No lo sé. Volviendo un poquito a una última pregunta que digamos, me intriga bastante. Hablando de Bolsonaro, mucho se ha dicho de la relación de las iglesias evangélicas y del aporte que le han hecho a Bolsonaro en lo electoral. No es el primer candidato que tiene este aporte tan fuerte en Brasil de las iglesias evangélicas. Y hace un tiempo, digamos, acá en Santa Fe, nosotros tenemos una candidata, Amalia Granata. La conoces y ha metido una gran cantidad de diputados, 6 diputados entraron con ella, es algo que nos dejó a todos boquiabiertos y un poco analizando esa situación, también tiene un discurso que va en esa línea y tiene una iglesia evangelista muy importante. Que la sostiene. No, yo diría 2, 3 cositas rápido, mirá. Sí. Una, en los últimos años hubo en las sociedades de muchos países latinoamericanos un avance muy notorio en materia de diversidad, pluralidad, derechos de las mujeres, derechos de las minorías, derecho a la identidad sexual, etcétera. Ese avance generó una reacción. Genera una reacción de un sector importante de la sociedad que piensa que eso está mal. Esa reacción se manifiesta de diferentes maneras. En Brasil se manifestó a través de la candidatura de Bolsonaro, que expresa también otras cosas, pero que condensa también esos sentimientos, aun cuando los que conocen un poco mejor Brasil lo que te dicen es que Bolsonaro ya venía subiendo cuando las iglesias evangélicas se montaron sobre Bolsonaro, es decir, lo apoyaron una vez que vieron que había un tipo ahí que podía llegar, digamos. No es que Bolsonaro fue un invento del evangelismo. Claro. En Argentina, por lo que yo pude leer y por lo que entiendo, el evangelismo político no tiene el peso que tiene en Brasil. El fenómeno de, ¿cómo se llama?, de Amalia Granata me parece un fenómeno más circunscripto a un lugar. Hay que ver si es duradero, si se sostiene. En Brasil las iglesias evangélicas tienen representación política hace ya muchos años. De hecho, apoyaron a Lula. A Lula, exacto. Entonces, es un poder real, aparte. Un poder real con el cual, como cualquier poder real, todo presidente tiene que negociar, como si fuera los medios o el campo, digamos. Hay que negociar los sindicatos. En Argentina me parece que no llegamos todavía a ese lugar, porque las iglesias evangélicas, que son muy importantes, todavía no adquirieron ese peso político, afortunadamente, digamos. No, porque yo al mismo tiempo creo que hay que tener una visión matizada del evangelismo, que tiene un trabajo social muy importante, que contiene socialmente, que no todo el evangelismo es reaccionario, pero bueno, una vez que se politiza, los sectores mayoritarios van claramente para ese lado. El caso de Amalia Granata, vamos a ver cómo evoluciona. Todavía no le veo una ola nacional, aunque la candidatura de Gómez Centurión, que iba medio por ese lado, puede estar empezando a pasar algo así. Bien, ¿pensás que esto puede ser como un primer germen, digamos? Puede ser que llegue a los niveles. A Bolsonaro no lo votaron solo los evangélicos, ni Bolsonaro ganó solo por eso. Ahora, ¿que contribuyeron a eso? Sí, la verdad que no lo sé. Bien. Bueno, José, muchísimas gracias por tu presencia y te dejamos para que vuelvas a Buenos Aires. Dale, gracias. Muchas gracias y bueno, nos encontraremos pronto en una nueva entrega de Conclusión TV.